Hola, les damos la bienvenida a La Pata que le falta a la mesa, un programa realizado con recursos públicos. Yo soy Gloria Pinilla y en esta ocasión hablaremos con líderes y con lideresas de los derechos humanos de las comunidades afro y los pueblos indígenas. Queremos iniciar con la ya conocida frase del padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, y cito: si por cada víctima del conflicto armado tuviéramos que guardar un minuto de silencio, el país tendría que callar 16 años. Esto es parte de lo que hablaremos hoy. Los invitamos a compartir la palabra, a pasar a esta mesa y a pasar en esta conversación con el hashtag numeral Capital de Derechos y también con el numeral Mesa Capital. Hoy pues, nos acompañan en el estudio Noraida Valencia Candy, lideresa perteneciente al pueblo ancestral Nasa de la zona Tierra Adentro del departamento del Cauca, con formación política, organizativa y sobre todo espiritual. Ella es orientada digamos, en esta conducción por sus mayores y por sus mayoras del pueblo ancestral. También es docente en Semillas de Vida y normalista superior. Fue autoridad tradicional del resguardo Lame y actualmente es enlace pedagógico de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural e integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. También está en la mesa Richard Moreno Rodríguez. Él es oriundo del corregimiento de Tanguí, en el Chocó, abogado de la Corporación Universitaria de la Costa CUC, especialista en Derecho del Medio Ambiente, magíster en el Conflicto y Paz de la Universidad de Medellín. También es coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, procurador delegado, ojo, para los grupos étnicos. Fue procurador regional del departamento del Chocó y Sucre, integrante, defensor de derechos humanos en los acuerdos de La Habana, y también fue ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos en el 2016 por el Foro Interétnico Solidaridad Chocó Compa. Bienvenidos ustedes dos. Muchas gracias por la invitación. Y estamos también con David Camilo Castiblanco, él es asesor poblacional de Capital. Bienvenidos nuevamente a todos y gracias por estar acá. Mauricio Martínez, quien es nuestro videógrafo y realizador, nos trae la siguiente cápsula, la siguiente pequeña historia que dará inicio a la introducción a nuestra primera conversación el día de hoy. Hola, me encuentro con Axan Duque, quien es el representante jurídico de Afrodes, la cual es una organización de afros víctimas de desplazamiento y de violencia en el conflicto armado. Con él hablaremos acerca de cómo se conformó y por qué Afrodes, y también de qué acciones emprende esta organización en búsqueda de la paz. Acompáñenos. Bueno, Axan, cuéntame acerca de por qué se crea Afrodes. Cuéntame por qué. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados se creó el 1 de agosto de 1999, dado que las víctimas del conflicto afrocolombianas necesitaban hacer la defensa de sus derechos, tanto en Bogotá como en el resto del país, y por eso se organiza Afrodes. ¿Cuál es la función de Afrodes? O sea, ¿qué acciones de paz? O sea, ¿quién lo conforma? Cuéntame. Así. Afrodes es una organización nacional que lucha por los derechos de todas las víctimas, lucha por la reparación integral con un enfoque diferencial. Asimismo, lucha por la protección de líderes y lideresas que han sido víctimas en el marco del conflicto. Afrodes fue una de las organizaciones que le apostó a la paz y contribuyó a la construcción del capítulo étnico del acuerdo de paz, incorporándole los elementos de víctimas. Afrodes ha influido en la política pública, por ejemplo, en el Auto 05, que es relativo a la población desplazada del conflicto, y asimismo ha contribuido para que existan políticas públicas de mujeres, pero respecto a la población afrocolombiana, ese enfoque diferencial que se necesita. Hablemos un poquito de esas acciones. Afrodes lucha desde todos los ámbitos. Afrodes
tiene espacios culturales con jóvenes, tiene una gran importancia en temas de género. Tenemos la organización La Comadre, que a través de las obras de teatro narra la violencia que ha vivido la mujer afrocolombiana en el marco del conflicto, los jóvenes que luchan por la paz a través de diferentes medios como el fútbol, la danza y el teatro. Asimismo, influimos en las políticas públicas para la población víctima del conflicto armado. Y otra de las acciones es, hemos protegido a más de 100 líderes y lideresas que luchan en todo el territorio nacional por mejores condiciones y mejores derechos. Otra de las acciones de Afrodés es que ha posicionado el tema de la violencia contra la población afrocolombiana en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, y en este espacio hemos logrado que el gobierno colombiano proteja aún más a nuestra población, que, como hemos visto, siempre ha sido muy víctima en el marco del conflicto. Bueno, a Mauricio, muchas gracias por traernos este testimonio, y como pudieron ver, acabamos de ver el testimonio de Afrodés, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, de la mano de Axan Duque. Y con este contexto queremos iniciar la primera parte de la conversación preguntándole a Richard realmente cuál es la percepción que se tiene de los derechos humanos desde un enfoque étnico aquí en este territorio colombiano. Nuevamente gracias por la invitación. Yo creo que el que estén dando oportunidades a que en este nuevo contexto se escuchen nuevas voces, subir las voces étnicas, significa que el país está cambiando, que el cambio realmente se va a dar. Para los pueblos étnicos y especialmente para el pueblo afrocolombiano, los derechos humanos son integrales. Nosotros no miramos como está establecido en normatividad internacional y nacional, que es que son de primera, segunda, tercera, cuarta, y no sé qué esta generación van a llegar. Para nosotros los derechos todos recaen sobre el ser humano, sobre otros seres, y como tal hay que defenderlos. Entonces, para nosotros el territorio es el principal derecho humano, porque el territorio hace parte esencial de la vida de los pueblos. Los indígenas llaman la madre, para nosotros es el elemento más importante de la identidad del pueblo negro. Para nosotros, derechos como la consulta previa, el consentimiento previo libre informado, es otro derecho fundamental y humano. Entonces, que el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación, son derechos humanos para nosotros, y los defendemos en ese contexto. Los defendemos en el contexto de la protección colectiva que requieren los pueblos, pero también de la protección individual que se necesita para los habitantes de cada uno de estos pueblos. Sí, total. Y creo que justamente, y aquí quiero empezar la conversación contigo, Noraida, bienvenida aquí a Capital, siempre bienvenido el CRIC a Capital. Y es puntualmente porque estamos conmemorando el Día Nacional de los Derechos Humanos, y por eso también estamos haciendo este especial de La Pata que le falta a la mesa. Desde la perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué significa abordar el tema de derechos humanos desde un enfoque étnico hoy en Colombia? Muchísimas gracias, darles el agradecimiento por esta bella invitación a Gloria y a Camilo, David Camilo. Pues creo que este es un tema para nosotros supremamente importante como pueblos indígenas y también como sociedad colombiana, teniendo en cuenta que nuestro país es un país multiétnico, pluricultural, y los derechos de nuestros pueblos están por encima de, creo que de muchas cosas. Es algo muy importante, y el derecho para nosotros como pueblos indígenas, el que no tiene tierra no es indígena, como lo decimos nosotros, el derecho a nuestros territorios, el derecho a la salud, al trabajo, el derecho a la educación para nuestros niños y niñas, para nuestras semillas, es muy importante, y yo creo que es una percepción muy amplia para nosotros. Es una percepción que viene desde tiempos milenarios, porque nosotros teníamos nuestras propias formas de vida, de usos y costumbres, y ese es un derecho que nosotros tenemos como pueblos ancestrales para seguir seguir dándole esa fuerza para que no se apague, para que no se apague el sol, como lo decimos nosotros, y que esos derechos pervivan por siempre. Sí, porque también se dice que aguantar, resistir no es aguantar.
Es decir, la resistencia implica también una serie de presencias y de saber uno estar, de capacidad propositiva y de hacer Exactamente. también. Y eso me da pie como para hablar de este punto que tiene que ver con lo que ha pasado en estas últimas 5 décadas. El conflicto en toda su barbaridad pues nos dejó a todos afectados, pero hay unos pueblos más afectados que otros, definitivamente, unos pueblos que sufrieron más que otros. Y estoy hablando de los pueblos negros, raizales, palenqueros, el pueblo indígena. ¿Qué tendrías que decir desde el colectivo de Afrodés que ha padecido el desplazamiento? ¿Desde cuándo, hacia dónde y desde dónde? Para que el desplazamiento podríamos decirlo que es, para el caso del pueblo negro, es de la trata transatlántica, o sea, el desplazamiento de África a América y posteriormente nuestra presencia en estos territorios, pues fue un desplazamiento permanente, ya sea en la lucha libertaria o ya sea también por las iniciativas de liberación, de la creación de los palenques de la gente. Pero mira, en este contexto donde la gente se mira en los últimos 60 años que hablan del conflicto, hay que mirar 2 tipos de cosas. Ese conflicto social y el conflicto armado. Okay. Los dos han generado desplazamiento y han victimizado a los pueblos en Colombia. En departamentos como el Chocó, por ejemplo, durante el desarrollo del conflicto, la gente moría más por falta de atención en salud que por los desarrollos de la confrontación armada. Entonces, y la gente se desplazaba más porque no habían escuelas y colegios en sus comunidades y tenían que llegar a la capital, que es Jipito, que por la misma acción del conflicto armado. Entonces, aquí hay también un engaño en torno a por qué se desplaza la gente. Claro, hay un desplazamiento por un conflicto social, por falta de garantía, por falta de satisfacción de los derechos de la gente en sus territorios, y hay un desplazamiento también por el conflicto armado que se ha generado. Y en ese contexto, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos defendido el territorio, hemos resistido en el territorio, y no olvidemos, que de acuerdo también a tu pregunta, el capítulo étnico del Acuerdo de Paz, que fue un logro de las organizaciones étnicas indígenas y negras, que a través de lo que es el COMPA, la UNID y Gobierno Mayor en ese momento, y otros sectores que acompañaron, logramos ese capítulo étnico en el Acuerdo de La Habana, que nosotros consideramos que fuimos el tercer actor no armado que tuvo en la mesa, porque logró un capítulo étnico y no fue por una invitación voluntaria del gobierno y el FARC, sino que nos impusimos en el marco de la autonomía y tuvieron que aceptarnos. Y ese capítulo étnico reconoce en sus considerando que los pueblos étnicos y sus territorios han sufrido las consecuencias más desproporcionadas del conflicto armado. O sea, hay un reconocimiento expreso que hace el Estado y que hicieron la FARC en ese momento. Por eso hoy también consideramos que no solamente le estamos aportando a la paz desde lo que hacemos en los territorios, desde proponer acuerdos humanitarios, mesas humanitarias, agendas de paz locales, querer participar en los diálogos regionales vinculantes, sino que estamos también diciendo que el accionar del Estado, el accionar del gobierno, tiene que también ser desproporcionado en términos positivos para reparar y satisfacer los derechos de la gente negra y la gente indígena en sus territorios. Sí, y justamente Gloria y Richard y Noraida, con lo que estás hablando, que es muy importante que ustedes acaban de acentuar frente a lo que significa el territorio. Ahorita te quiero preguntar, Noraida, en un momento, ¿qué es lo que entendemos por ese concepto de territorio? Porque uno podría estar pensando en algo como en un espacio geográfico, pero creo que hay un concepto mucho más profundo. Y justamente con lo que tú nos estás planteando, encontramos unas cifras de ese comparativo entre el conflicto armado y el conflicto social. Un ejemplo puntual, por ejemplo, que nos da el Centro Nacional de Memoria Histórica, está relacionado con Buenaventura. En Buenaventura tenemos, por ejemplo, unos datos que refuerzan el argumento que acabas de presentar. 4.800 homicidios entre 1990 y 2012, 475 víctimas de desaparición forzada, 26 masacres entre 1995 y 2013 y más de 153.000 personas desplazadas. Eso frente al conflicto armado. Pero frente al conflicto social, que es justamente ese análisis que yo creo que es muy puntual, frente a la defensa de los derechos humanos. En Buenaventura, 94% de empleo informal. Hay
el 66% de incidencia en pobreza multidimensional, el 66%. El 70% tiene un bajo logro educativo, casi el 50% no tiene seguridad en salud. Ese es un crimen de abandono de Estado. Exactamente. Entonces, eso es lo que podría también llamarse esa discriminación estructural, digamos. el racismo estructural. Racismo y discriminación, racismo estructural, ¿no es cierto? Con las cifras que nos está hablando el Camilo, pues para que esto esté en un país donde ha hecho acuerdos de paz, donde estamos adelantando conversaciones de paz, no es presentable de lo que está pasando con las comunidades afro. No, de acuerdo, tú puedes, si tú coges las cifras del nivel nacional, donde están los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas, está en los territorios que está poblado por gente étnica, por gente negra e indígena. Pero si traslapas esas cifras donde está agudizado el conflicto armado y donde estuvo, es el mismo territorio. O sea, aquí pareciera que hubiera una intencionalidad de que los territorios y los pueblos étnicos vivieran o viviéramos en esa condición no solamente de invisibilidad, sino de violencia y de abandono estatal. Exacto, y creo que hay dos conceptos que justamente tocaba Pini, Noraida, para que podamos profundizar. Uno, el de territorio, que yo creo que es importante para que lo entendamos, y el otro, el que acaba de tocar Pini, que me parece muy importante, y es el racismo estructural. Si nos puedes, desde tu percepción, abordar esos dos conceptos. Bueno, yo creo que el tema de nosotros como comunidades indígenas, el territorio para nosotros no es solamente el espacio donde nosotros vivimos. El territorio, de hecho, para nosotros es el espacio de arriba, el mundo de arriba, nuestro mundo donde nosotros pues hacemos nuestras actividades como personas, y el mundo de abajo, que es toda de pronto lo que concierne a la espiritualidad. De hecho, la espiritualidad es transversal, no está solamente en este mundo, sino que está transversal a los tres mundos con lo que nosotros tenemos dentro de nuestros territorios. Como lo decía, no es solo un pedazo de tierra. Para nosotros la tierra es nuestra madre, es la que nos da el sustento, es la que nos da todo. Y de hecho por eso nosotros creo que defendemos hasta con nuestra propia vida ese espacio sagrado, porque no solamente es de cultivo y de sustento, es un espacio sagrado para nosotros los pueblos indígenas. La tierra para nosotros creo que es la madre, la pacha, lo decimos nosotros, algunos pueblos, nosotros lo decimos como en nuestra lengua la umaquiwe, que es la que representa esa esfera femenina, y con ella nos sentimos representadas nosotras las mujeres, porque es la que nos da la fuerza. La tierra y la luna van muy de la mano, muy equilibradas, y el equilibrio que nos da la tierra y la luna hace parte del equilibrio de nosotros también las mujeres. Entonces, muy femenino pues, eso, muy femenino, sí. Entonces nosotros en este momento estamos diciendo que estamos en el espacio de la tierra, en el espacio femenino, y por eso como mujeres y como lideresas estamos también encaminadas a darle como esa fuerza al hombre, a nuestros pueblos, a nuestros hermanos, como mujeres, como género femenino en este espacio. Entonces nos sentimos muy representadas por la madre tierra. Esa cosmogonía del territorio, y para complementar solamente un dato, acá Richard, de lo que dice Noraida, esa concepción del territorio es integral también, claro. Es complementaria, no solamente porque se está habitándolo allí, sino porque también da de la comida, la siembra, el alimento, la seguridad alimentaria. Pero también hay un dato, el 50% de los bosques del país están siendo habitados y protegidos por las comunidades indígenas. Y eso es demasiado diciente. Súper importante. Sí. Yo creo que en este momento, perdón, en este momento nosotros estamos en ese proceso de protección, liberación de la madre tierra. Eso no quiere decir de pronto que en este momento estamos pasando por algunos temas de conflictos, porque nos acusan a nosotros que somos invasores, cuando tenemos una historia que contar desde la conquista, la colonia y hasta el momento. Nuestros terrenos, nuestra tierra, nuestra madre tierra, el Abya Yala, que fue habitada por muchas culturas que en este momento ya no existen, y que las que existimos pues hemos hecho una resistencia bastante amplia, bastante grande, y pues yo creo que más que cultivar enormes cantidades,
ha sido parte de los bosques protegerlos, porque pues eso es lo que nos da la fuerza. Parte de nuestros territorios son espacios sagrados, son sitios sagrados. Entonces, no es que tengamos la gran cantidad de tierra, sino que pues es un gran espacio de protección espiritual. Y pues yo creo que es más que de pronto vivir en discordia, es como entender que la tierra es nuestra madre, que ahorita estamos pasando por un proceso de recalentamiento global y que pues va en reversa nuestra madre, va en decadencia, y cómo invitar a todos los hermanos y hermanas que pues hagamos este proceso de conciencia. Y Richard, un poco para retomar la palabra que nos querías comentar en este momento, lo que vamos entendiendo es muchos de los grupos étnicos que unos se asentaron, otros llegaron por los procesos históricos a esos mismos territorios, han defendido esos mismos territorios y aún en ese proceso de defensa están siendo vulnerados sus derechos frente a derechos básicos como alimentación, vivienda, salud. Entonces, al tiempo que están haciendo una labor muy importante de la defensa del territorio, que lo defienden, que lo apropian, están siendo víctimas del conflicto armado y del abandono estatal. Desde la perspectiva del racismo estructural, ¿qué valdría la pena profundizar? Sí, permítame dos elementos sobre el asunto. Lo primero es que en Colombia no existen grupos étnicos. En Colombia existen pueblos. O sea, ese término de grupos étnicos termina siendo discriminatorio también. Porque aquí todo el mundo es grupo, y están los grupos armados, están los grupos no sé qué, los grupos no sé qué y los grupos no sé qué. En Colombia hay pueblos. Y como pueblo tienen dos categorías normativas que hay que atender y respetar. Que es la categoría de ser protegido por unas normas internacionales que protegen a los pueblos, Convenio 169 del 89, que avalado en Colombia por la Ley 21, pero también hay unas normas internas especiales. Yo siempre he manifestado que los pueblos tenemos dos tipos de derechos. Los derechos generales que tiene cualquier colombiano en este país, pero también los derechos especiales que tenemos como pueblos. Y esa normatividad existe tanto en lo nacional como en lo internacional. Lo segundo, en relación al tema de la tierra y el territorio, hay una concepción totalmente diferente a lo que piensa el resto del país y lo que presentamos los pueblos. Para nosotros el territorio no es un bien comercial, hace parte de nuestra propia vida y por eso nos relacionamos de manera diferente. Entonces, mientras muchos se pelean por cuánta tierra pueden tener para tener más plata que les preste el banco, nosotros queremos tener tierra para recrear la cultura. Mientras la gran mayoría de la gente está viendo cómo se apropian o expropian a otros de la tierra, nosotros estamos mirando cómo generamos protección del territorio para protección también del medio ambiente. Hay una cosmovisión diferente. Y en tema de racismo, además de que me parece que un tema de total ignorancia individual y colectiva, creo que pasa por tres realidades. La primera, en este país no nos conocemos. Y entonces, como no nos conocemos, nos vemos como un solo colombiano. Y porque no nos conocemos, no nos reconocemos. Entonces, como yo no sé quién eres tú, de dónde vienes, cuál es tu identidad y cuál es tu cultura, me importa un carajo lo que tú hagas o pienses. Y si no piensas como pienso yo, pues me importa menos. Entonces te discrimino porque si no conozco lo que haces, eso es complicado. Entonces no nos reconocemos, y como no nos reconocemos, bien, el tercer problema es que no nos respetamos. Si yo no te conozco, no te reconozco, pues entonces no te respeto. Entonces tenemos que empezar por eso. Para acabar el racismo estructural hay que empezar a conocernos, a reconocernos y respetarnos. Y a partir de allí, la política pública, los funcionarios y funcionarias que tienen que aplicarlo, entenderán que el que Richard Moreno piense y actúe diferente no es porque sea raro, es porque tiene otra concepción del mundo, en este otra concepción de la vida. Maravilloso. En este país nos estamos diciendo mentiras entonces, Noraida y Richard, sobre que somos iguales, que en este país somos iguales ante la ley y ante los derechos. No solamente es mentira, ese es un propósito constitucional que yo lo asumo como que el Estado debe garantizar los derechos a todos y todas y todes en medio de la diferencia. A mí no pueden garantizarme los derechos como te lo garantizan a ti. Para ti, tener 3 hectáreas de tierra para vivir con tu familia sería una potentada territorial. Mi consejo comunitario, que le llama,
Cocomasia, La Cocomasia, que claro. tiene 45.000 personas, 124 comunidades, tiene 1 millón de hectáreas tituladas colectivamente. Y ese 1 millón de hectáreas no significa que esté ocupada y esté en procesos de aprovechamiento por la gente, no. Ahí están las ciénagas, ahí están los espacios culturales, ahí están las zonas de recuperación, Espacios las no zonas de cultivables. aprovechamiento. O sea, todo está ahí. Eso no lo entiende el resto de la sociedad en la medida que no conoce. Entonces, negros tan perezosos, 1 millón de hectáreas de tierras, ¿para qué se no ponen a producir? Y como propiedad colectiva, Exacto, que es muy importante. que es propiedad colectiva y privada. Exacto, y para poder llegar y profundizar en ese tema, creo que, Pini, tenemos que irnos a un corte. Nos vamos a un primer corte porque se están poniendo temas muy interesantes con estas importantes opiniones de estos pueblos que han estado en la resistencia y han estado también en la resiliencia. Y regresamos a la pata que le falta a la mesa y hoy hablamos de derechos humanos desde un enfoque étnico. Estamos con sus líderes y lideresas y queremos ajustar aquellos elementos democráticos que requerimos para un país más justo y digno. Y parte de esa situación de derechos, según el informe de la Comisión de la Verdad, tiene que ver con los efectos que el trato colonial y el racismo se han generado contra los pueblos étnicos. Son violencias históricas, previas a las que se documentan en el marco del conflicto armado. Los esquemas de exclusión y marginación que afectan a los pueblos étnicos han conllevado a que las violencias y los daños sean desproporcionados y derivan en el riesgo del exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, la profundización del racismo, la negación del ser del pueblo negro, la asimilación cultural, eterno exilio y la afectación a las rutas de itinerancia del pueblo ron, los cuales se configuran a partir del acumulado de interconexión entre las diferentes violencias y daños. Y parte de estos importantes esfuerzos que se están realizando en materia de derechos humanos para combatir esta situación se encuentran en organizaciones como Afrodés. Y por ello nos vamos con esta segunda nota, con este segundo clip, para contextualizar nuestra conversación. Entonces vamos a ver lo que nos trae la historia que documentó Mauricio Martínez. ¿Qué acciones ha encaminado Afrodés que han resultado realmente exitosas para salvaguardar la seguridad de los líderes sociales afro? Afrodés ha vivido el conflicto de manera directa. Hemos perdido alrededor de 5 líderes. Bernardo Cuero Bravo hacía parte de la junta directiva de Afrodés y nos lo asesinaron teniendo medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, Afrodés, al ver eso y los asesinatos de líderes, que alrededor van más de 25 asesinatos de líderes en lo corrido del año y afrodescendientes más de 7 y firmantes de la paz alrededor de 9, entonces Afrodés, a través de su incidencia en el orden nacional y en el orden internacional, ha logrado solicitar medidas de protección individual a varios de los defensores y defensoras de derechos humanos, pero asimismo que se asignen medidas de protección colectiva a los integrantes de Afrodés en Cartagena, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Bogotá y en otras partes del país. A través de las acciones jurídicas que nosotros lo llamamos un litigio estratégico, nos ha permitido salvaguardar y proteger la vida de muchos líderes y lideresas en este país que se están viendo asesinados. Adentrémonos más acerca del capítulo étnico del cual Afrodés jugó un papel fundamental en el acuerdo de paz. La población negra, afrocolombiana y raizal no estaba en el marco del acuerdo de paz. Afrodés, en conjunto con otras organizaciones de comunidades negras y organizaciones de víctimas y de mujeres, lucharon aún respecto a la FARC y al gobierno para que existiera un capítulo étnico. Entonces se hizo incidencia tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea para poder que nos incluyeran, y después querían incluir solo un párrafo. Y
logramos que ese capítulo étnico tenga participación, se crea una comisión de seguimiento étnica del acuerdo de paz, se crean los PEDET o esos planes territoriales de desarrollo, en donde hay zonas de comunidades negras, pero también hay zonas en donde hubo el conflicto armado. Entonces, nuestra participación fue importante en conjunto con las otras organizaciones. Sin Afrodés y sin las otras organizaciones, hoy no podríamos hablar de la existencia de un capítulo étnico, pero sobre todo, en ese capítulo étnico hablamos de la necesidad de que existan unas medidas reales de reparación a nuestra población. Y esas medidas reales parten por el territorio, parten por el reconocimiento de la autoridad étnica, parte por la protección al derecho a la consulta previa, libre e informada de los planes, programas y proyectos que van en pro de la paz. Sin organizaciones como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y Afrodés en su lucha, yo creería que no podríamos hoy ver una institucionalidad de la paz que hable de lo étnico. Muy bien, en esta historia corta que nos trae Mauricio Martínez, Axan nos demuestra la importancia de contar con una perspectiva interseccional de la política colombiana, de poder conocer desde el conocimiento comunitario con los mismos grupos étnicos las estrategias puntuales para afrontar la garantía de derechos. Veamos, por ejemplo, la relación entre los corredores de la guerra y los territorios indígenas. Sí, justamente, Gloria y Noraida, puntualmente en este momento, tuvimos la oportunidad de revisar información de la Comisión de la Verdad y encontramos en este mapa de un gran apoyo de nuestro equipo de producción, a quien agradecemos, se identificaron 17 corredores geográficos habitados por pueblos indígenas que han sido usados por diversos grupos que son parte del conflicto armado interno. Algunos de estos corredores del conflicto convergen con comunidades que están, por ejemplo, en la Sierra Nevada, en la serranía del Perijá, en el corredor Nudo de Paramillo y el corredor norte del Cauca. Las afectaciones del conflicto armado en las comunidades son de tal magnitud que de los 115 pueblos indígenas en Colombia, 68 están en riesgo de exterminio en este momento. Pero puntualmente, frente a justamente lo que vemos en el mapa, estas zonas que ustedes ven en color son los corredores de la guerra y hay una interrelación que ustedes ven como en amarillo clarito. Puntualmente ahí en ese color amarillo clarito es donde ustedes relacionan los territorios de los pueblos indígenas con esos corredores del conflicto. Es decir, también si quieren pueden hacer un foco en la parte pacífica y pueden darse cuenta que también hay una relación directa con los territorios de los pueblos afrodescendientes, raizales y palenqueros. Es decir, sí hay una afectación directa muy clara que descubre la Comisión de la Verdad y en ese sentido hay algo en lo que nos queremos concentrar frente a una problemática que está sucediendo hoy y tiene que ver con el Cauca. Noraida, ¿qué está sucediendo en el Cauca? Bueno, yo creo que el Cauca ha sido muy golpeada como muchos otros departamentos. En este momento está siendo muy golpeada por los grupos, tanto legales e ilegales. Yo creo que el conflicto es histórico, no solamente va de 60 años atrás. Es un conflicto que ha comenzado desde la invasión de nuestros territorios. Pero enfocándonos en este momento, yo creo que es muy complejo ver que no solamente estamos hablando de actores armados, estamos hablando de carteles. Y esos carteles a nosotros nos han llevado a desplazar muchísimas familias a la ciudad. De hecho, hago parte de ese desplazamiento de familias del Cauca acá a la ciudad. Entonces yo creo que el conflicto y esos corredores no es porque lo permitamos, porque nuestra Guardia Indígena, que ha sido son los protectores de ese territorio, son los que han cuidado por años, por siglos y por muchos tiempos nuestros territorios, se han visto vulnerados también en el tema de derechos humanos, porque están acabando con nuestros líderes y nuestras lideresas. Ese conflicto está acabando con nuestros mayores, con nuestra sabiduría, y están acabando con nuestras culturas. Entonces yo creo que esos corredores de conflicto para nosotros nos ha traído una muerte cultural y física, como lo expresaba. Y para nosotros es muy triste y lamentable de pronto el tema del conflicto, porque tenemos que desplazarnos
de nuestros espacios naturales, de nuestros espacios de vida, de nuestros espacios espirituales. Entonces, en este momento, y pues quizá más adelante pueda haber ese cambio, tenemos esa fe y esa esperanza en nuestros territorios, en nuestros mayores y también en nuestras autoridades, que haya ese cambio, que ese conflicto se vaya terminando, porque nosotros como pueblos indígenas somos actores de paz. Por eso nosotros decimos desde nuestras organizaciones, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Y ese ha sido el lema que nosotros hemos tenido siempre. Entonces yo creo que en este momento esos corredores de conflicto para nosotros pues es algo que nos ha llevado a desplazarnos. Entonces decimos no más desplazamiento, aunque somos pueblos resilientes por naturaleza, porque somos los últimos que estamos todavía dando la pelea y estamos sobreviviendo, porque muchos de nuestros pueblos hermanos han desaparecido, nuestra lengua ha desaparecido, nuestra cultura ha desaparecido. De hecho, estamos adaptando otras formas de vida, pero la esencia las llevamos en el corazón. Entonces, para nosotros es muy importante que ese conflicto que se está viviendo en el Cauca sea cesado un poco, sea desplazado, pues no desplazado, sea terminado, decimos nosotros, y que podamos vivir en esa paz que nosotros estamos tejiendo en nuestras comunidades indígenas. Y precisamente para hablar de los pueblos indígenas y los territorios, una característica que se ha dado en el marco de este conflicto, y también lo decía como una de las conclusiones de la comisión, es que los pueblos indígenas se quedaron en los territorios resistiendo, digamos, no se fueron al exilio y digamos a otras regiones. Esa característica de haberse quedado en los territorios ha marcado también una gran diferencia. Y frente al conflicto armado, que decías que no solamente hay otras afectaciones, pero el conflicto armado es muy duro sobre estos pueblos indígenas. Decía Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño frente a la afectación de lo que ha sido el conflicto armado, y hablaba que el 59% de los pueblos indígenas de Colombia están en riesgo de exterminio solamente por la persistencia del conflicto armado. Imagínate. Y antes de irnos a otro corte que tenemos que hacer en este momento, sí es muy importante entender que también las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras se han quedado confrontando el conflicto armado de manera directa. Sus poblaciones están siendo una resistencia increíble que acabamos de ver, por ejemplo, en Puerto Resistencia, como un ejemplo de la movilización histórica de este país, así como también el entrecruzamiento, como vimos en el mapa de los corredores, con pueblos históricamente habitados por grupos étnicos. Bueno, yo creo que ya aquí en televisión los tiempos muy cortos, nos vamos a ir a un segundo corte y ya volvemos para ajustar las patas que le faltan a esta mesa. Muy bien, y para continuar sobre este tema de las tierras y el Cauca, veamos este tuit que publicó el periodista Juan Carlos Iragorri frente a algo que José Miguel Santamaría del Movimiento de Salvación Nacional mencionó asociado a esto, a la movilización indígena en el Cauca, para saber qué opinión les merece a ustedes. Sí, justamente lo que dice Juan Carlos en una de las entrevistas de Voces RCN, que dice esta persona que hace parte de un movimiento de derecha, es: hay que defender la propiedad privada legítima. En este país el 90% del empleo lo da la empresa privada. Así como hay gente que puede invadir, dice esta persona, una tierra en el Cauca, mañana puede hacerlo con un apartamento en Bogotá. A lo que le responde Jaime Romero de manera muy precisa: hay que defenderla, pero ¿por qué, hasta dónde y cómo lo determina la Constitución? Imagínate, ¿qué puedes pensar de eso, Richard? Mira, yo, además de que creo que es una afirmación nefasta, incendiaria, racista, pero que además lo que genera es mucho más violencia y estigmatización a quienes defendemos el derecho al territorio como propiedad colectiva, también como patrimonio de este país y de la humanidad. Nosotros los pueblos somos respetuosos de la Constitución y la ley, pero además de estar respetuosos de la Constitución y la ley, somos respetuosos de la propiedad privada. Aquí sería muy importante, muy importante, que el Estado hiciera una gran revisión de quienes tienen la propiedad, cómo la han adquirido,
cuál ha sido la tradición que ha tenido esa propiedad, para que nos demos cuenta quiénes realmente han invadido, han expropiado y han usurpado las tierras, no solamente de pueblos étnicos, sino también de otras personas. Aquí el conflicto armado le sirvió a muchos actores y sectores para apropiarse de territorios, de personas, de familias y de pueblos. Entonces aquí hay que ser también preciso y claro. Pretender decir que cuando se quiere recuperar tierras se está invadiendo el derecho del otro sin conocer las razones del otro, y estigmatizar al otro es ponerle un plomo en la cabeza también. Es colocarle la violencia verbal y armada en la mano. Y en este país todavía no se necesita mucho que decir para que vulneren los derechos de los más débiles, y la vulneración normalmente va hasta quitarle la vida a mucha gente. El llamado que nosotros hacemos es a que, hombre, este nuevo contexto tiene que llevarnos a que aquí no hay un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Aquí hay un problema de un país que necesita vivir en paz, que nos conozcamos y nos respetemos los derechos de cada quien. No puede ser que cuando tocan los intereses, porque muchas veces que ni siquiera son derechos, son intereses de unos pocos, quieran acorralar y avasallar a muchos. Aquí tenemos que, como Estado, garantizar los derechos de todas, de todos y todes, pero también entender que los pueblos tienen protección especial, y uno de esos derechos más importantes a proteger es el territorio, porque es la parte identitaria de su vida. Noraida, porque no solamente lo que está pasando con las tierras está en el Cauca, también está en Curumaní, en el Cesar, está en el Huila, está en el Cauca, y ha habido una cantidad de afirmaciones sobre la cantidad de tierras, muchas hectáreas que tienen entonces los pueblos indígenas y que están repartidos entonces por todo el país. ¿Qué tanto de eso es cierto? Yo creo que con todo el respeto que se merecen las personas que no piensan igual, no piensan, o sea, todos pensamos de una manera diferente. Pero el territorio para nosotros, como lo había dicho, es un espacio sagrado. En este momento tenemos el conflicto de tierras en el Cauca, sí, y en muchos departamentos. Y de hecho yo creo que, como lo menciona Richard, no sabemos porque los territorios pertenecieron a nosotros. A nosotros nos arrinconaron. De hecho, yo creo que muchas de las comunidades indígenas vivimos en la parte selvática, a orillas del río, porque los valles y los mejores territorios productivos los cogieron unas pocas personas. Y esas pocas personas son las que tienen los territorios. Y estamos en ese proceso de recuperación, y no es invasión, porque los territorios son nuestros. De hecho, yo creo que no hay necesidad de nosotros ir a otro lado a invadir una casa, un apartamento o un lote, porque esos son nuestros espacios de vida, son nuestros espacios sagrados. Entonces... Pero hay concertación, hay diálogo, hay disposición al diálogo y a los acuerdos también, porque lo que está pasando en estos momentos de reformas agrarias, de obtención también de tierras, es un muy buen momento para eso, para los acuerdos y las conversaciones. Claro. Yo creo que, yo creo que en ese sentido, sí, quizá en un momento no nos sentimos escuchados, no nos sentamos en ese diálogo. Quisimos hacerlo por muchos años, no fue posible, no nos escucharon. En este momento hacemos parte de ese gobierno, y en ese momento somos escuchados, estamos siendo escuchados. Lo que nos toca hacer en este momento es sentarnos entre pueblos, sentarnos entre hermanos, sentarnos con todas las partes de nuestro país para entender en sí qué es lo que nosotros no solamente queremos, sino qué es lo que nosotros estamos defendiendo. Porque lo que defendemos es la vida. Unidos por el derecho, lo que decía ahí el sombrero tal vez. Sí, yo creo que para nosotros esto es muy importante. Unidos por la defensa de la unidad, la tierra, la autonomía y la cultura. Esos son nuestros principios como Consejo Regional Indígena del Cauca, y uno de nuestros principios es la tierra. Entonces no es más que los indígenas o los ancestros o nosotros las comunidades seamos esos terratenientes, como ellos nos lo dicen. No es que tienen muchísimas extensiones de tierra,
pero a veces es muy fácil mirar detrás de un escritorio y mirar un croquis y decir, miren, los indígenas tienen todo este pedazo de tierra, los afros tienen todo este pedazo de tierra y no lo cultivan porque son perezosos. Realmente, cuando nosotros, así nos dijeron, los indígenas de los llanos son perezosos, hay extensiones de tierra y no las cultivan, lo han dicho. Pero ¿qué va a haber uno? Son extensiones, pero son sitios de reserva, son peñascos, son sitios sagrados, nosotros, por ejemplo, yo vivo cerca al Nevado del Huila y tenemos el Parque Nacional Nevado del Huila y nosotros no podemos entrar a ese espacio a intervenir y a sembrar o a explotar el territorio. Entonces yo creo que es más como conocer desde contexto cuál es el tema del territorio en sí. Y reconocer también las formas de gobierno indígenas y las formas de gobierno también de las comunidades afrodescendientes raizales y de vida, sí, que es no solamente gobernar, exacto, es cómo se vive y por qué se vive así. Hacia allá iba justamente, claro. Y una de las formas en las que se ha defendido la vida ha sido a través de líderes y lideresas de derechos humanos. Entre las cifras que tenemos en este momento que nos ha podido arrojar Indepaz frente a líderes y derechos humanos, 1.327 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos han sido asesinados y asesinadas desde la firma del Acuerdo de Paz. Desde 2016, 1.327 personas. De esas, 182 fueron mujeres. 41 de esos asesinatos hasta marzo de este año se ocasionaron sobre líderes y lideresas. De esos 3 departamentos más afectados, adivinen cuáles. Cauca, Antioquia y Nariño particularmente. De esos 5 municipios profundamente afectados, adivinen cuáles. Tenemos Tumaco, por ejemplo, entre esos diferentes municipios. Corinto es parte de esos municipios, lo que pasa es que aquí la eléctrica está muy chiquita, pero aquí ya lo tengo. Tenemos, bueno, parte de esos 5 municipios que ya se los entrego, están justamente siendo asesinados y asesinadas la mayor parte de líderes y lideresas jóvenes. Por ejemplo, hace poco vimos noticias de jóvenes asesinados tanto de pueblos indígenas como de los pueblos étnicos. Entonces, frente a la defensa de los derechos humanos, esta posición que ustedes tienen tan fehaciente, ¿cuál es la situación de líderes y lideresas que hacen parte de los pueblos, por ejemplo, comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia? Mira, nosotros desafortunadamente tuvimos 4 años de un gobierno que se dedicó a discutir las cifras y no a establecer una política real de protección individual y colectiva de la gente. O la historia que está detrás de cada cifra. Exacto, eso es cierto. No se establecieron unos mecanismos y se concertaron mecanismos con las comunidades, con las organizaciones para la protección. Nosotros aspiramos y creemos que este nuevo gobierno tenga la voluntad de hacer varias cosas. Primero, reconocer los mecanismos autónomos de autoprotección que las organizaciones, que los consejos comunitarios y cabildos indígenas han desarrollado históricamente en sus territorios. Eso es mucho más efectivo que tener una escolta. Segundo, poder modificar y replantear las estrategias de protección individual y colectiva que tiene la UNP. No puede ser que a la gente le estén dando un celular en sitios donde no hay señal, le estén dando un carro cuando la gente se mueve por el río, pero además manden a una persona que haga una valoración de riesgo 2 o 3 meses después cuando ya mataron al líder, y quien va a valorar el riesgo ni siquiera conoce el contexto que vive el líder o lideresa en el territorio. Yo creo que las cifras, aunque son alarmantes, también no dicen la verdad de todo lo que ha pasado, porque hay muchos liderazgos que no están registrados o por físico miedo o porque no llega la información, por alguna u otra razón no están registrados. Pero más allá de eso, aquí lo importante es que no nos peleemos por las cifras, es cómo se establecen las medidas y las condiciones para que exista protección individual, protección colectiva, pero no habrá más mecanismo. El más efectivo que va a haber para que no haya un líder más asesinado es que hagamos la paz en Colombia. Exacto. Es que entendamos que si los fusiles, las armas están donde deben estar, que es en el poder del Estado, que si hay satisfacción de derechos de la gente en los territorios para que no se arme, que si abrimos los diálogos permanentes con la gente para escucharlo y entenderlo, seguramente
quien tiene la posibilidad de que lo escuchen y hablar, no tiene el resentimiento de que es una arma para defender un derecho. Claro, e igual para darles la cifra y no quedarnos con la cifra en el aire, que igual no es gratis que sea en esos territorios, o sea, las cifras sí nos dan una información, ¿no? Entonces saber que es en Caloto, en Corinto, en Tarazá, en Santander de Quilichao y en Tumaco, cumpliendo esa cifra, es allí donde hay más asesinatos de líderes y lideresas de derechos humanos. Pini, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero pasamos por algunos de los temas principales que históricamente han padecido los diferentes pueblos, como nos recordaba también Richard. Pues muchas gracias por acompañarnos acá en La Pata que le falta a la mesa, y recuerden consultar los contenidos de todas nuestras plataformas, puntualmente el podcast de Capital Sonoro, así como nuestras redes sociales de @ Canal Capital. Antes de terminar, yo quisiera dejarlos con unas palabras, porque nos hemos referido mucho a la Comisión de la Verdad, y las palabras del padre Francisco de Rún han recogido mucho del sentimiento y del espíritu que han tenido estos pueblos que, como yo digo y como dije, han estado en la resistencia y en la resiliencia. Entonces los dejamos a ustedes y a todos con estas palabras del padre Francisco de Rún, y nos vemos en un próximo programa acá de La Pata que le falta a la mesa. Ustedes pueden hablarle a Colombia con una fuerza que otros no tenemos, desde la verdad de su dolor, sobre la reconciliación que nos debemos, sobre la dignidad que solo es posible cuando se es igual para todos y todas. Ustedes pueden ayudarnos a establecer los caminos de la no repetición de lo intolerable. Gracias, hermanos y hermanas negros, por invitarnos a todos y todas a construir hoy esta marcha hacia la convivencia.